la tormenta. El estrés académico nos ha descontrolar. Ven a nuestra oficina, vamos a conversar. Te daremos herramientas para mejorar. Hola a todos, mi nombre es Cami Y yo soy Lu. y este es el 6º episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Bienestar en Palabras, en donde hablamos acerca de las emociones, cómo podemos regularlas, cómo afectan nuestro bienestar y malestar a veces en el contexto universitario. Y el día de hoy vamos a hablar de una emoción súper primitiva, universal y poderosa que es el miedo. Sí, Cami, creo que a nivel educativo podemos sentir miedo en muchísimos aspectos. En lo personal creo que me da muchísimo miedo cuando tengo que presentar un examen que sé que es importante. Me sudan las manos, tiemblo, solo me enfoco y pienso en todo lo que puede salir mal y en todo lo que no estudié o de pronto olvidé o tal vez me bloqueé, pero, pero en realidad eso es físico, miedo. Y hoy, como el resto de las veces que nos hemos visto, queremos invitarlos a pensar acerca de la función de la emoción. Digamos que evolutivamente se ha teorizado que la función del miedo es protegernos del peligro, ¿sí? Prepararnos para actuar o evitar ciertas situaciones que resultarían pues muy difíciles para nosotros. Sin embargo, a medida que pues nosotros como especie hemos avanzado culturalmente, estos miedos cada vez se hacen un poco como más abstractos, ¿no? Entonces, queremos como también relacionar la emoción de hoy, que es el miedo, con un miedo un poco como más específico, que es el miedo que nos genera la incertidumbre. Entonces, creo que pues aplicado al contexto universitario podemos leerlo como miedo al fracaso, a equivocarnos o a no estar a la altura, perdón, de las expectativas. Exactamente. Queremos que nos cuenten un poco si ustedes en algún ambiente académico han sentido esa inquietud, parálisis, nervios, ganas de llorar, ganas de ir al baño. O sea, mejor dicho, el miedo se manifiesta de muchísimas formas y queremos que nos cuenten un poco si a ustedes les ha pasado también, porque creo que por lo menos a mí y a Cami muy probablemente nos ha pasado en muchas ocasiones. Sí, y digamos que estas que acabamos de enumerar o las funciones que acabamos de repasar son aquellas que nos resultan, digamos que por supuesto, incómodas y que alguien podría clasificar como inútiles. Sin embargo, pues les queremos recordar que todas las conductas, todos los comportamientos que desplegamos cuando sentimos una emoción son funcionales para nosotros, obviamente dependiendo pues del contexto, y que el miedo también tiene un lado positivo porque puede, por ejemplo, alertarnos acerca de cierta situación que sí debamos prever, para la que sí nos debamos, digamos que preparar, y en ese sentido pues puede impulsarnos a prepararnos mejor. Ojo, y aquí quiero hacer como un gran como signo de alerta y atención, y es el miedo, como las demás emociones, cumplen su función siempre y cuando nos permitamos sentirlas y atravesarlas en su justa medida. Porque también si vivimos, perdón, enganchados como en esta lógica de preparación, pues puede surgir la ansiedad. Totalmente, como lo dice Cami, cada emoción cumple su función hasta un punto. Cuando se sale de las manos, deja de ser funcional y empieza a afectar al ser humano. Entonces muchas veces nos preguntamos, creo que esto ya definitivamente se salió de su límite, pero ¿qué hago y cómo puedo manejar este tipo de miedos? Hay muchos miedos que nosotros enfrentamos a nivel educativo. Creo que el miedo a un examen, como yo lo venía diciendo, a una exposición también a veces da muchísimo miedo exponer. Miedo al fracaso, creo que es uno de los miedos más comunes a nivel general en el ser humano. El ser humano le tiene miedo a fracasar, cuando en realidad no es algo malo, tú siempre aprendes algo del fracaso. Y también miedo a tomar decisiones. Muchas veces, cuando entramos a un ambiente educativo superior, nos aterroriza tomar decisiones porque no sabemos si esa decisión está bien o mal, o a veces no confiamos en nuestros criterios para estas decisiones. Entonces, son ambientes y situaciones que afectan mucho a nivel educativo, pero de nuevo, cumplen su función y si lo sabemos manejar, creo que serían tremendamente funcionales para nosotros y pueden jugar en pro de ustedes también. Sí, exacto. Y ahora como que te escuchaba, yo decía como reviví instantáneo, momentáneamente, brevemente muchos de los miedos. Creo que el primer miedo que experimentamos todos los universitarios es ¿qué estudio? O sea, ¿qué carrera estudio? ¿No? Es como
la gran pregunta. Pero también hoy les traemos preparadas algunas estrategias, ¿no? Para enfrentar esos miedos. Total, Cami. Algunas de las estrategias que les damos a ustedes y les queremos compartir para enfrentar esos miedos a nivel universitario o a nivel académico son, primero, aceptar el miedo. De nuevo, lo hemos venido hablando en muchos episodios, pero tienen que aceptar su emoción, no la repriman, no digan, no piensen que tener miedo está mal o que los va a hacer sentir o ver débiles, porque no es así. El miedo es natural y necesario de nuevo, entonces no repriman la emoción, ese es el primer paso. El segundo paso es cambiar la percepción, precisamente. Entonces, en lugar de ver el miedo como un obstáculo, ustedes también pueden verlo como una señal de recorderis, de, oye, me importa mucho lo que estoy haciendo, ¿sabes? Porque muchas veces cuando a uno no le importan las cosas, creo que pocas emociones genera. O sea, no te va a generar miedo, no te va a generar estrés, es como bien si sí, bien si no. Pero cuando a ti te da miedo algo es porque de verdad te importa eso que estás haciendo. Entonces cambia un poco la percepción del miedo por, oye, esto es algo importante para mí. Ahora, prepara y organiza tu tiempo. Muchas veces el miedo es producto de una cadena de situaciones en donde tal vez no nos preparamos o tenemos miedo de que algo salga mal porque sabemos que no está todo cubierto y no todo tiene que estar cubierto, pero una buena estrategia para solventar o trabajar el miedo es preparar y organizar los tiempos. Si ustedes saben que tienen algo importante a nivel académico, algún examen, alguna exposición, pueden prepararse con anticipación para empezar a estudiar de a poquitos del examen y no tener esa presión de estudiar a último minuto de ya va a empezar la clase o ya va a llamar el profesor, ya va a empezar a entregar las hojas y yo todavía voy a la mitad del cuaderno y no termino de estudiar. Preparen su tiempo, organícense y esto les va a ayudar a gestionar un poco más su miedo. Y por último, como siempre, respiren y relájense. Muchas veces decimos ¿cómo respira? Sí, claro, yo siempre respiro, pero aprendan a respirar. Hagan inhalaciones profundas, hagan ejercicios de respiración diafragmática o de respiración con ejercicios guiados que pueden encontrar en múltiples plataformas y aplicaciones. Y relájense, no todo sale mal, todo puede salir muy bien y creo que esa es una de las formas de empezar a pensar para manejar el miedo y es, si me preparé y estoy listo y me siento listo, todo va a salir bien, porque algo saldría mal, todo va a salir bien. Esos son algunos de los tips que tenemos para darles para el manejo de miedo. Sí, y quiero recoger como el cuarto punto acerca de la exposición gradual, porque creo que como dice Lu, pues es importante como ir acercándonos de a poquitos, eso se refiere gradual, o sea, si tienes una exposición el otro día, pues no te vi que te da mucho susto. De pronto hacer una exposición frente a 30 personas de práctica el día anterior, pues va a ser demasiado y te va a activar emocionalmente a tal punto que no te va a permitir prepararte, sino que probablemente que es más exhausto, más ansioso, más nervioso, más miedoso y por ende pues estés como autosaboteando. Entonces, para estos procesos siempre pues se recomienda como ojalá hacerlos de a poquitos, tomarse su tiempo y por supuesto si ustedes consideran que pues esto ya tiene como más rato en su vida y eso, los invitamos siempre pues a consultar a un psicólogo clínico que es quien más y mejor los va a poder ayudar pues en este proceso. Si son procesos o si son más bien estímulos o situaciones o contextos que se dan más en el ámbito académico, también pues las consejerías de bienestar creo que son maravillosas para eso porque logran, digamos que se logra identificar muy bien el problema y por ende pues también trabajarlo de nuevo pues demarcado el contexto académico. Totalmente, Cami. Siento que a nivel universitario hay muchas ayudas que muchas veces no tomamos porque no sabemos que existen o no sabemos para qué son también. Entonces les contamos un poco. El área de bienestar aquí en CAFAM y CAFAM está disponible para ustedes cuando necesiten. En el micrositio de bienestar en la página web, de hecho, nos encuentran. Hay consejerías, la consejería no es una terapia clínica, de hecho podemos abordar muchos temas a nivel educativo que si de pronto sienten que les ganan, pueden venir a nosotros y les podemos ayudar. Pero por el momento, para el episodio del día de hoy, quisiera dejarlos con una pregunta muy retadora, lo puedo decir, como que confronta mucho a las personas y es, ¿tú qué harías si no tuvieras miedo? Si el miedo no fuera un obstáculo. Piensa en de qué cosas te has cohibido por el miedo. ¿Qué cosas has dejado de hacer por miedo? Piensen un poco en eso a nivel general educativo y en su vida. ¿Cómo ha afectado el miedo su vida?
Y también los invitamos a pensar un poco qué cambiaría si regulan ese miedo, qué cambiaría si cambian esa perspectiva del miedo y se dan cuenta que hay cosas a las que les tememos que no necesariamente son peligrosas, como hay otras que sí, claramente. Pero reflexionen un poco sobre esto, los queremos dejar con esa pregunta antes de terminar y pues bueno, yo creo que ese es nuestro adiós por el episodio y la temporada de este periodo. Les agradecemos mucho a todos por conectarse, por vernos. Aquí van a encontrar la cajita de comentarios para que nos cuenten un poco sobre su reflexión del miedo. Y pues bueno, Muchas gracias por acompañarnos. Si la ansiedad te empieza a atormentar, el estrés académico nos sabe descontrolar, ven a nuestra oficina, vamos a conversar, te daremos herramientas